Buenas noches con todos y todas las presentes. El día de hoy, como todos los meses desde enero de este año, he empezado a hacer charlas de salud mental con el propósito de que la gente pueda ir conociendo un poco más acerca de cómo funciona nuestra mente y también para dar pequeñas guías. Y vamos a tratar y hablar el tema de la autoestima. El objetivo de esta charla es que prácticamente podamos de alguna manera entender por qué la persona más importante es uno mismo. Si uno no está bien, ¿cómo espera ayudar al resto? Yo sé que a veces la familia, las amistades, también nos ayudan a nosotros mismos, pero considero que nunca de los nunca, como se suele decir, hay que poner a otra persona por encima de uno, porque si uno, como yo les dije, no está bien, ¿cómo espera ayudar a los demás? Por ello, entonces, sin más que decir, arrancamos con una pequeña frase. Tú, tanto como cualquier otro en el universo entero, merece tu amor y tu afecto. A veces se nos suele olvidar que la persona más importante es uno mismo. Por ello, quiero arrancar diciendo o explicando que no es autoestima. Entonces, yo usualmente he visto que la gente suele decir que hay que evitar las emociones. Como yo les dije en la charla de inteligencia emocional, no es que hay que evitar las emociones, hay que abrazarlas, hay que gestionarlas y hay que entender por qué pasan. Por lo tanto, si ustedes ignoran lo que es el miedo, sus preocupaciones, eso no es autoestima, porque están omitiendo y están hiriéndose a ustedes mismos al no escucharse a ustedes mismos. Si estoy con miedo, si estoy preocupado, si estoy contrariado y no entiendo qué es lo que me está pasando y digo, no pasa nada, la vida sigue, e ignoro estas preocupaciones, estoy lastimándome poco a poco. Entonces, ignorar el miedo no es autoestima. Fingir una vida perfecta ignorando, minimizando los problemas, tampoco es autoestima. ¿A qué me refiero con esto? Que hay personas que dicen, no, el fracaso a mí no importa, yo no le hago caso. Si fracaso, sigo intentando. Y muchas veces estas personas que escuchan, por ejemplo, a los grandes empresarios que dicen, yo aprendí de mis fracasos, porque yo, ¿cómo les podría decir? Yo estudié y los analicé bien que puedo mejorar, pero usualmente la gente se queda solo con el resultado. Entonces, cuando hacemos un proyecto o establecemos metas y no las llegamos a cumplir, muchas veces lo que nos han enseñado digámoslo así, en nuestro mundo social es que no, que el fracaso solo es un tropiezo y tú sigue adelante. Y que todo quede perfecto, o sea, muéstrate fuerte ante los demás, no te muestres débil, no te muestres vulnerable, que si fracasaste, muéstrate enterito ante los demás. Entonces, no es así. Solo mostramos la cara que queremos que las demás personas vean. No es autoestima, porque estamos escondiendo detrás muchos sentimientos, muchos pensamientos, mucho dolor que no hemos podido gestionar de alguna manera. Ser exitoso o exitosa no es igual a autoestima. La gente piensa que cuando uno se alcanza la riqueza no va a faltar nada, y no es así, porque si bien es cierto el dinero es indispensable, no lo compensa todo. Hay las relaciones sentimentales, familiares y nuestro propio estado mental que el dinero no lo puede comprar. El dinero es un medio, mas no es un fin. Y también la autoestima no es una autoaceptación conformista. Y esto quería ahondar un poquito más. Se han escuchado que en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, de amigos, las personas o en las redes sociales se ve mucho lo que dicen, que te acepte como eres, y si no te aceptan, te vas. Y no es así, porque una cosa es decir, ¿sabes qué? Yo creo que tengo aspectos de mi vida que no me gustan y voy a cambiar, a otra cosa muy diferente que decir, no, es que si la gente no me quiere, pues ahí se queda. Y no es así. ¿Por qué? Porque estamos siendo conformistas con nosotros mismos al no querer ver que hay algunos aspectos de nuestra personalidad que sí debemos cambiar. Y esta iniciativa debe empezar por nosotros mismos. Entonces, todas estas 4
ideas que ustedes ven aquí, no es autoestima. No es autoestima fingir, no es autoestima ignorar nuestros sentimientos, no necesariamente porque seamos o alcancemos el éxito vamos a estar felices y contentos para siempre, no es así. Y tampoco es autoestima pensar que no debemos cambiar y que la gente nos debe aceptar tal y como somos. Una cosa es mostrar nuestro lado amable, mostrar quiénes somos y que la gente no rompa nuestros límites, no rompa nuestra integridad. A otra muy diferente es, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Matías siempre es grosero con los demás. Le dicen, Matías, ¿me puedes prestar tu lápiz, por favor? Porque necesito para dibujar. Y Matías le dice, no, ¿quién te crees tú? Lárgate para allá. Y a la final le hacen una pregunta a Matías. Disculpa, Matías, ¿por qué eres tan grosero con la gente? Es que yo soy así. Y si la gente no me quiere, ya pues allá ellos. Matías tiene un autoconformismo, es decir, no quiere cambiar su actitud porque no se está dando cuenta que está lastimando a las otras personas. Y a la vez no se da cuenta que él no entiende sus propios sentimientos. Y ahora sí vamos con lo que es la autoestima. La autoestima es simplemente lo que pensamos de nosotros mismos, lo que pensamos, cómo nos sentimos. Es decir, la autoestima es cómo nos sentimos con nosotros mismos. Pensamiento y sentimiento se unen con respecto a cómo yo me veo a mí mismo. Entonces, esto en grandes rasgos es lo que es la autoestima. Y la autoestima tiene 4 pilares fundamentales. El primero es el autoconcepto, que yo les mencionaba que quería hacer en un futuro una charla porque me acuerdo que la pregunta más difícil en la filosofía y en toda nuestra vida es ¿quiénes somos nosotros mismos? En algún momento nos llegamos a plantear, nos estamos planteando en un futuro, quizás nos plantearemos ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Y el autoconcepto es fundamental para saber qué tanto me conozco yo mismo. Pero ¿a qué te refieres? Ustedes estarán pensando. ¿Cómo es mi forma de pensar? Cuando yo cometo algún error, me digo qué tonto, qué tonta soy. ¿Cómo me trato a mí mismo? ¿Cómo es mi manera de pensar, de actuar frente a las situaciones, a las adversidades? ¿Cómo soy con mi familia? ¿Cómo es mi personalidad? ¿Cuáles son los límites que quiero que la gente no pase? ¿Qué me gusta hacer en mis tiempos libres, en mis hobbies? Es, ¿cómo les podría decir? El autoconcepto es la bibliografía de su vida. Es decir, es conocerse a ustedes mismos. Entonces, eso es un pilar fundamental del autoconcepto, porque si no sé quién soy, ¿cómo voy a aprender a quererme? 1. El segundo es la autoimagen. Cuando yo me despierto y tengo que ir a estudiar, a trabajar, o tengo que hacer alguna cosa, y me pongo frente al espejo, ¿a quién estoy viendo? Me estoy viendo a mí mismo. Me veo con una imagen positiva, como alguien fracasado, o como alguien de éxito, o como alguien que merece cariño, o como alguien que da cariño sin esperar nada a cambio. ¿A quién veo cuando veo en el espejo? Yo sé que muchas veces la cotidianidad nos borra ese sentido de decir, pero ¿quién está en el espejo? O sea, me miro, me cepillo los dientes, digo, está bien, y ya. O me utilizo para peinarme, todo. Pero la autoimagen es cómo me percibo cuando yo me veo a mí mismo. Me veo a alguien como alguien realizado, como alguien fracasado. ¿Cómo es esa imagen que yo me proyecto a mí mismo y lo que yo a veces llego a proyectar a los demás también? El autorrefuerzo, muchachos, esta es otra parte muy importante. Yo estaba hablando hace tiempo con una persona muy apreciada para mí. Hace una semana o 2 semanas atrás. Y hablaba de algo muy importante que hace tiempo también uno, por diversas situaciones de la vida, se olvida, y es el autorrefuerzo, muchachos. Si alguna vez ustedes han regalado a alguien muy especial, enamorado, enamorada, mamá, papá, hermano, tío, cuidador, o amistades, algún regalo por su cumpleaños, ustedes lo han hecho de corazón, porque es alguien muy especial para ustedes. Pero alguna vez se han dado un regalo a ustedes mismos, y ustedes dirán, tal vez sea positiva la respuesta, pero en caso de que haya una pregunta a regalarme a mí mismo, o sea, ¿para qué? ¿O para qué? Entonces, ahí viene lo que es el autorrefuerzo.
El autorrefuerzo es quererse como uno quiere a un padre, a una madre, a ese amigo cercano, a ese hermano o hermana. Eso es el autorrefuerzo. También viene lo que es el autologio y los regalos. Y aquí venía la pregunta que les hice. Por ejemplo, si ustedes tienen un examen muy difícil y logran pasar, y ustedes dicen, sí, lo logré, pero hay personas que dicen, ya pues, ya está, y ahí se queda. Y lo que viene siendo lo que es el autorregalo o el autorrefuerzo es, lo logré, voy a comprarme un helado, voy a felicitarme a mí mismo porque hice un buen trabajo, es decir, darse elogios a uno mismo, regalarse algo que quiere, siempre que se pueda, obviamente, algo que quiere, un helado, un chocolate, un dulce, a uno mismo, porque uno hizo el esfuerzo. Después del trabajo uno viene cansado, pero fue un buen día, entonces voy a prepararme algo que me gusta comer o voy a pedir algo que me gusta comer. No lo digo que lo hagan siempre porque se entiende en la situación que estamos pasando, muchachos y gente aquí del chat. Pero es muy importante darse autologios, darse de vez en cuando un regalo a uno mismo, porque uno hace el esfuerzo para uno estar bien y porque uno no tiene que darse un regalo a sí mismo. ¿Cuál sería el problema ahí, no? Y también la reafirmación de los límites. Aquí van a escuchar mucho lo que son los límites y vamos a tener una pestaña para explicarles lo que son los límites. Pero quiero que se queden con esta palabrita, los límites. ¿Límites de qué? O sea, ¿de qué o a qué se refiere? Los límites son lo que no queremos que otra persona transgreda. Entonces, ahí ya va a haber un espacio donde les voy a explicar hasta eso. Quédense con esas palabras. Y la autorresponsabilidad. Yo sé que si hay algún colega aquí va a decir que en vez de autorresponsabilidad será autoeficacia. Pero decidí cambiarle por autorresponsabilidad porque siento que va más acorde con lo que es la autoestima. ¿Qué es la autorresponsabilidad? Es hacerse responsable de nuestras acciones. Por ejemplo, el ejemplo que les di en la anterior vez, la persona insultaba, era agresiva, pero no era autorresponsable, o sea, no se daba cuenta que las palabras que él usaba estaban lastimando o estaba siendo muy grosero con las otras personas. Cada acción que nosotros hacemos, yo sé que lo que pasa afuera no lo podemos controlar, muchachos, pero nuestros pensamientos en gran medida sí los podemos llegar a gestionar. Cuando nosotros respondemos de manera cordial o de manera agresiva, somos nosotros quienes decidieron responder así. Por ello es importante tener responsabilidad de lo que nosotros decimos. Y aquí viene lo más importante. Sin atribuirse acciones ajenas. ¿Qué quiero decir con sin atribuirse acciones ajenas? Les voy a poner un ejemplo. No sé si se recuerdan que en la charla de familia, de la importancia de la familia en el hogar, yo les dije que tuve un estudiante que quería estudiar medicina. Perdón, que quería estudiar derecho, pero terminó estudiando medicina. Entonces, él me acuerdo que él había postulado para, aquí en donde estamos nosotros tenemos diversas universidades, entonces él había postulado para la Universidad Central, que se encuentra en mi país, Ecuador. Y entonces a él le había salido el puntaje para medicina y para derecho. Y entonces, después de dar los exámenes, le dan el resultado, el puntaje, y era de 990 sobre 1000, o 980, uno de los dos, pero era un puntaje alto en ese tiempo. Y entonces a él le daban materias para elegir, eran 5. Entonces él puso en primer lugar derecho y en segundo medicina y las otras 3, no recuerdo, pero esas eran las 2 más. Entonces él puso derecho primero y luego medicina porque él sí quería estudiar eso. Y cuando le arrojó los resultados de que tenía que le había salido para derecho aquí y medicina en otro lugar, los padres le obligaron a que vaya a estudiar medicina a otro lado, ¿no? Entonces, esta persona, este estudiante que yo le di clases, él quería estudiar lo que es derecho. Y lamentablemente los padres le hablaron todo y él se sentía mal y él decía, es mi culpa. ¿Por qué elegí derecho? O sea, sí me gusta, pero sí debería haber hecho caso a mis padres.
se están fijando. Yo sé que el ejemplo es muy complejo, pero aquí mi estudiante se tenía que atribuir o no atribuir la responsabilidad. No, porque él quería estudiar algo y los padres le obligaban a estudiar otra cosa. Entonces, la responsabilidad y la culpa que le estaban echando los padres, mi estudiante no tenía por qué asimilarla, no tenía por qué sentirse mal. Sé que el ejemplo parece un poco complejo, ¿no? Aquí lo que quiero decir es que nosotros somos dueños de lo que hacemos y decimos, pero no controlamos lo que pase afuera. No controlamos lo que dicen las otras personas. Estos son los 4 pilares de la autoestima. Entonces, como se dan cuenta, la autoestima gira en torno a nosotros, de conocernos, de cómo nos percibimos, de si nos apreciamos, cómo nos dirigimos a nosotros mismos y la responsabilidad de manejarnos sobre quiénes somos. Y ahora vamos a hablar de 3 pilares fundamentales. Los pilares son en qué vamos a ir construyendo nuestra autoestima. La primera, como ya vieron en el autoconocimiento, es conocerse, sin atacarse y escuchando a nuestras emociones. Como yo les dije, no es bueno ignorar. No es bueno ignorar cuando nos sentimos tristes. Yo sé que, como me van a escuchar a mí, no quiero generalizar. Yo sé que las condiciones de cada persona que me está escuchando ahora, de las personas afuera, en diversos contextos, es muy, muy diferente. Pero si nosotros, yo sé que a veces tenemos que ser fuertes, porque las situaciones nos obligan a ser fuertes. Pero también hay que recordar que si estamos pasando por una situación muy dolorosa y tratamos de fingir que no nos duele, que no nos afecta y aislamos esas emociones, tarde o temprano nos van a venir a buscar. Entonces, a esto se refiere, porque hay muchas personas, bueno, nosotros no seríamos lo que somos sin nuestro pasado. Y en nuestro pasado hay situaciones, hay acciones, hubo personas que se cruzaron por nuestra vida y dejaron recuerdos para bien e hicieron acciones que también nos lastimaron, perdón. Y entonces nuestro yo del presente suele decir, ay, ¿por qué fui tan tonto? ¿Por qué fui tan tonta? ¿Por qué no le hice esto? ¿Por qué no le dije esto a esa persona? Y se mortifican por algo que ya pasó, que está en el pasado, pero nuestra mente nos comienza ¿cómo les podría decir? A atacar con remordimientos de cosas que no podemos controlar. Y al haber remordimientos, al haber frustraciones de cosas que no hicimos, nosotros comienzan a aparecer estas palabritas de, ay, soy un tonto, una tonta, soy muy estúpido, muy estúpida, y comienzan estas palabras tan ofensivas dirigiéndose a nosotros mismos. Y ahora, antes de pasar a los 2 pilares, al lado derecho les puse una frase muy importante que me gustaría que la recuerden. Es un antiguo proverbio samurái japonés. No hables mal de ti mismo, porque el guerrero o la guerrera que está dentro de ti escuchará tus palabras y se debilitará por ellas. Aunque ustedes no lo crean, cuando ustedes se tratan mal a ustedes mismos, ¿cómo lo podría explicar? Su cerebro comienza a asimilar y comienza poco a poco a creérselo, porque ustedes están formando un hábito, el hábito de tratarse mal, de decirse palabras ofensivas a ustedes mismos, y eso a la larga les puede debilitar. Por eso es muy importante de que si ustedes en alguna ocasión nos podría llegar a pasar que estamos tranquilos y nos llega un recuerdo del pasado, es bueno verlo como eso, como un recuerdo, y no atacarse por lo que hicimos o no pudimos haber hecho. Por ello es importante conocerse sin atacarse y escuchar cómo nos sentimos. La segunda es respetarse cuando se tenga altibajos, no autocastigarse por los errores. Como yo les dije, cuando pasamos por una situación dolorosa, es bueno escuchar qué nos está pasando, no ignorarnos, porque nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos. Porque es como cuando viene, quiero que imaginen esto, ustedes están en su casa y reciben una llamada de su amigo o de su amiga y les dice, ¿sabes qué? Necesito ayuda, estoy muy triste, por favor, necesito que alguien me escuche. ¿Ustedes qué les van a decir?
claro, sí amigo, sí amiga, te escucho con mucho gusto. Pero ¿y cuando ustedes se sienten mal y necesitan un tiempo para ustedes mismos, ustedes deciden ignorarse a ustedes mismos? O sea, no quiero que suene como un ataque, no, estoy ejemplificando, por favor, no quiero generalizar. Entonces, lo que ustedes pasan cuando ustedes se desconocen o no se escuchan ustedes mismos, es como decirle a ese amigo o esa amiga que les está llamando, ahorita no tengo tiempo, y le cuelgan. Y eso están haciendo cuando, eso usualmente hacen las personas cuando no se escuchan. Entonces, por eso siempre es importante respetarse cuando se tenga altibajos. Y otra frase muy importante, lo que piensen los demás, para bien o para mal, puede llegar a afectar a las personas. Y entonces yo necesito hacer un análisis. ¿Cómo me ven los demás? ¿Piensan cosas positivas de mí? Entonces yo me siento bien. Si piensan cosas negativas de mí, y eso también me puede llegar a generar lo que es el autodesprecio, ¿no? Entonces, aquí una parte muy importante que quería decirles, en qué piensan los demás de mí. Siempre es importante saber qué estoy haciendo para generar un malestar en las demás personas. Si estoy haciendo algo que realmente les afecta, o ellos quieren que cambie, o quieren que haga lo que ellos quieren, y eso a mí me puede llegar a afectar. Por eso siempre es importante estos tres pilares. Si se fijan, el conocerse y el respetarse es de uno mismo, pero las situaciones, las personas que nos rodean, también llegan a influir en gran parte quiénes somos nosotros. ¿Qué sucede cuando estos pilares de la autoestima que hablamos y de los... Bueno, estos pilares se ven fragmentados? Hay una frase muy recurrente que es la indefensión aprendida. No sé si alguna vez lo escucharon. La indefensión aprendida es: a mí me atacaron tanto, me desvalorizaron tanto, que para qué sigo intentándolo. Y esto se remonta a una historia que yo leí. Cuenta que un niño una vez siempre iba al circo a ver y veía al elefante grande y majestuoso, fuerte, hacer sus piruetas, y trabajaba bien en el circo. Y de repente el cuidador alaba al elefante y lo amarraba a una estaca. Entonces el niño, una vez saliendo del circo, le preguntó a sus padres: padres, ¿por qué el elefante, siendo tan fuerte, tan grande, tan pesado, no se deshace de la estaca? A lo que el papá le dijo: hijo, ese elefante cuando era pequeño también fue atado a la misma estaca. Él luchó, intentó escapar, pero no pudo. Y ahora de grande sabe que cuando él era niño luchó y no pudo zafarse de eso. Entonces ya de grande, ¿qué aprendió? A que no vale la pena el esfuerzo. ¿A qué quiero decir con esta pequeña historia? Es que cuando lastiman tan severamente nuestra autoestima, nosotros aprendemos que no hay nada que hacer, que para qué luchar, para qué seguir adelante, si nosotros no valemos nada. La gente nos ha dicho que no valemos nada, nos vemos mal, nos tratamos mal, sentimos que para qué luchar en este mundo, y aprendemos lo que viene siendo la indefensión aprendida. Es decir, me trataron tan mal, yo me percibo tan mal a mí mismo, que luchar no vale la pena, que intentar algo nuevo, que salir de mi zona de confort, que seguir adelante, no vale la pena. Entonces, por ello les hablé de los pilares de la autoestima, porque son muchas veces los que más se vienen atacados, no solo por las situaciones de afuera, sino también por nosotros mismos. Y ahora vamos a hablar de dos situaciones que yo considere muy importante para nuestra autoestima. Una es el fracaso y otra es los límites. El fracaso no solo es cuando intentamos un proyecto nuevo y nos sale mal. El fracaso también viene desde que fuimos niños, adolescentes, o desde el pasado, cuando intentamos algo y no nos salió. Y ahí muchas veces también viene lo que es la indefensión aprendida, porque tal vez un cuidador o una cuidadora nos dijo: ay, qué bestia, cómo sacas malas notas, y ya, no nos dio apoyo, no nos enseñó a gestionar eso. ¿Y qué nos enseñó eso a nosotros? A que sí, o sea, ¿cómo pude ser tan despistado o despistada en sacar malas notas? O sea, es mi culpa.
Y en vez de gestionar, en vez de aprender de estos errores, de este fracaso, de seguir adelante, me estanqué. Entonces el fracaso usualmente aparece cuando tenemos objetivos y metas que no logramos cumplir. Entonces ahí lo que aparece es la sensación de derrota. Y cuando no aprendemos a gestionar el fracaso, que más adelante les voy a dar un pequeño tip, cuando no aprendemos a gestionar el fracaso y no nos damos tiempo para gestionar lo que es el fracaso, o perdón, esta sensación de derrota, aparece lo que viene siendo la autocrítica destructiva. Es decir, yo lo hice mal, es mi culpa, no pensé bien, y comienzan los improperios contra uno mismo. Entonces, ¿qué se recomienda cuando uno da pasos y a la final se cae y se encuentra con lo que es el fracaso? Viene lo que es la etapa del duelo. Siempre es importante la etapa del duelo. ¿Por qué? Porque necesitamos un tiempo para procesar lo que acabamos de vivir. Porque si no escuchamos cómo nos sentimos, como yo les decía anteriormente, si no escuchamos cómo nos sentimos, ¿cómo vamos a seguir adelante? Porque la etapa del duelo es muy importante. Porque una vez que pasó, digámoslo así, el dolor, la sensación de derrota, viene lo que es el despeje mental. El fracaso lo que usualmente hace en las personas, no siempre, usualmente, es que nos nubla. Nos nubla, es decir, cuando uno va a llegar o cuando uno fracasa, primero tuvo que ponerse en marcha, tuvo que aprender algunas cosas, y este aprendizaje ya no, ¿cómo les podría decir? Es el motor que nos llevó hacia donde nos llevó, ¿no? Pero cuando uno fracasa, a veces uno se olvida que no es lo mismo la persona que llegó hasta donde llegó que la persona que estaba en cero y no lo intentó. Porque una cosa es el desear intentar y dejarlo ahí, y otra cosa es haberlo intentado y haber fracasado. Entonces, cuando nosotros atravesamos la etapa del duelo, comenzamos a hacer un autoanálisis de en dónde fallé, en dónde necesito mejorar. Porque cuando vivimos esta etapa o cuando nos damos tiempo de escuchar cuando nos damos tiempo de escucharnos a nosotros mismos, estamos validando nuestras emociones, y al validar nuestras emociones estamos bajando todos estos, digámoslo así, sentimientos negativos, y ahí ya podemos, como les dije, se desprende esta niebla mental, y podemos decir, sí, posiblemente fracasé hoy, pero a diferencia de donde estaba antes, ahora sé mucho más y ahora sé desde dónde empezar. Un pequeño tip que yo les puedo dar, esto es más que un tip, es una actividad que les puede llegar a resultar muy útil, que necesitan una hoja, un cuaderno y dedicarse un tiempo. ¿Por qué? Porque aquí en esta actividad van a hacer un cuadrito y la van a dividir en dos. Y es qué dependía de mí en la parte izquierda, y en la parte derecha le van a hacer qué no dependía de mí. ¿Por qué es importante esto? Porque hay cosas que sí dependen de uno. Ahí es el cuadrito de la derecha, perdón, de la izquierda. Y el que no dependía de mí, el cuadrito de la derecha. Porque hay cosas que se nos salen de control. Y aquí les puse un ejemplo. Digamos que yo fui a dar un examen de matemáticas y saqué 3/10. Entonces ya después de recibir la mala noticia, hago esta pequeña actividad y ¿qué digo? Estudié 3 horas todos los días, me organicé, separé mi tiempo para estudiar, profundicé en los temas que vimos en clase, pero me confié en que iba a estar facilísimo. Todo lo que estoy nombrando en el cuadrito de la izquierda es lo que hice, lo que me preparé o cómo me preparé frente a mi objetivo o mi meta, que era sacar buena nota. Esto dependía de mí. Ahora vamos a en qué no dependía de mí. ¿Qué no podía yo controlar? La dificultad del examen, cómo me sentiría ese día o cómo me sentiría yo al ver el examen y toparme con la sorpresa de que no era tan fácil como yo pensaba, de cómo él o la profesora iba a elaborar el examen. Entonces, esta pequeña actividad, si ustedes gustan sacarle un screenshot, les va a ayudar a ustedes. Y la gente suele decir, pero esto se ve tan fácil. No creo que sea útil. Sí es muy útil, porque cuando nosotros escribimos y nos damos cuenta de qué cosas dependían de uno mismo, es donde nosotros podemos estar más tranquilos, porque sabemos que debemos trabajar en nosotros mismos. Y donde se concentra usualmente la gente
cuando fracasa, en qué no podía controlar. Cuando yo saqué mala nota, no podía controlar la dificultad del examen, o no podía controlar cómo yo me iba a sentir en ese momento, si iba a estar nervioso, ansioso, todo eso. Eso son cosas que yo no puedo ver el futuro y decir, entonces el Esteban del futuro se tiene que sentir así y punto. No. Entonces, esta actividad yo sí la recomiendo encarecidamente si ustedes están en fase de hacer o construir algún proyecto, o si están estudiando o están trabajando y quieren encaminarse en algo, tienen una meta, un sueño. Esta actividad es muy importante porque se están centrando en el aquí y en el ahora. Muchas veces se escucha eso y eso ¿qué significa? Estar en el presente, estar en el aquí, saber que yo tengo que trabajar en mí mismo y que de este fracaso que tuve tengo que aprender. Pero no tengo que martirizarme porque hay cosas que no puedo controlar. Entonces, esto es una pequeña actividad que les quería decir. Como ven, es algo que parece simple, pero cuando lo escribimos en un papel, estamos enseñándole a nuestro cerebro en dónde tiene que estar focalizado. Es en trabajar en mí mismo, no en las cosas que no puedo controlar. Y también vamos a hablar de los límites, de lo que se escucha cada vez. No sé si han tenido amistades, amigos que les cuentan que algo pasa con su enamorado, enamorada, y dice, ya, este man ya cruzó el límite, y uno se pone así la cabeza, no va a volver a pasar, y vuelve a pasar. ¿Qué son los límites? Como yo les dije, son cosas, palabras o acciones que no debemos soportar. Es decir, nuestros límites son cosas que nos transgreden y nos llegan a afectar como nosotros como persona. Entonces, cuando nosotros ponemos límites, no es egoísmo como lo pueden leer, no es egoísmo, es una necesidad personal. Si yo no me siento cómodo con que tú te acerques a mí y tengas la confianza de abrazarme o de estrecharme la mano, a mí no me gusta, digámoslo así, ¿no? Es un ejemplo nomás. Entonces, ese es mi límite. No quiero que un desconocido traspase mi zona de espacio personal. Cuando estamos en una plática y yo te conté algo delicado y tú lo cuentas a los demás, estás traspasando un límite y además rompiendo mi confianza, porque estás contando algo que solo te conté a ti, por ejemplo. Ese es un límite que se está resquebrajando y me está afectando a mí como persona. ¿Por qué? Porque se suele decir que es egoísmo. Yo he escuchado mucho que, por ejemplo, en la vida familiar, cuando un hijo o una hija se va a independizar y encuentra una pareja, los papás usualmente, no siempre, hay ejemplos prácticos, ¿no? Casos y casos que a veces uno se llega a escuchar. Entonces, los padres le decían a esta chica, ya hablando del ejemplo, tú no nos puedes abandonar, nosotros hicimos todo por ti. ¿Por qué te quieres ya ir a vivir sola? Aquí no te gusta, no disfrutas estando aquí con nosotros. Y entonces la chica quería separarse, quería vivir con su pareja. Entonces los padres, ¿qué estaban haciendo? Tratando de cruzar ese límite que su hija tenía. ¿Cuál es el límite que la hija tenía? Es que quiere independizarse, quiere explorar otro ámbito de su vida. Y los padres, al insistirle, están transgrediendo y vulnerando sus derechos. Es un ejemplo nomás el que yo les pongo, pero aquí la necesidad de la chica que les comentaba en el ejemplo es porque ella tiene derecho a independizarse, mas no es un egoísmo de despreciar a los padres, sino es un derecho de quiero conocer cosas nuevas, quiero estar con mi pareja, quiero vivir otra etapa. Entonces muchas veces los padres o la gente nos llega a tachar de egoístas por decir no, por poner un alto, y estamos en nuestro derecho de hacerlo. Los límites debemos forjarlos en cada aspecto de nuestra vida, tanto en nuestro círculo social, si estamos estudiando, en nuestro círculo académico, en nuestro trabajo y en nuestra familia. Es muy importante hacerlo. Al poner límites, estamos priorizando a la persona más importante, que somos nosotros mismos. Con esto no quiero aumentar
o no quiero confundir que nosotros estamos por encima del resto, no. Pero si nosotros estamos bien, también estamos bien con los demás y nosotros tenemos derecho a sentirnos bien. Eso quiero dar a entender con los límites. Como yo les dije, sin límites la relación se deteriora. En este mismo ejemplo que les di de la chica, los padres al insistir tanto, la chica se llegó a cansar y llegó a confrontar a los padres. Y a veces la insistencia hace que nosotros, en vez de decirles, ¿sabes qué? No, muchas gracias, no quiero ir, o yo tengo el derecho a rehacer mi vida, les pido que entiendan, por favor. Esta chica reaccionó mal y se peleó con los padres y se resquebrajó, o se quebró, mejor dicho, la relación. Se separaron, no se hablaron hasta después de muchos años. Entonces, si nosotros no ponemos límites, nuestras relaciones en cada uno de estos apartados se va a deteriorar, porque nosotros nos estamos callando cosas que nos molestan. Y luego comenzamos a ser pucheros, comenzamos a alejarnos de las personas, cuando lo importante era hacerles entender que nosotros no nos sentimos a gusto cuando alguien transgrede algo que a nosotros no nos gusta. Eso es la importancia de los límites. Y también, como yo les dije, al no poner límites ponemos a los demás por encima de nosotros. Los demás pueden pasar por una pisonadora con nosotros y nosotros felices. Pero cuando tenemos límites, sabemos hasta cuándo podemos llegar. Y recuerden, cuando alguien rompe nuestros límites, esto también quiero hacerles entender, no hay que hablar con dureza, no hay que hablar con agresividad, hay que expresar con respeto cómo nosotros nos sentimos. Y yo sé que es muy fácil hablar aquí, pero ustedes se dirán, yo sí cuando un compañero o una compañera de trabajo me invita a salir y tengo trabajo, no sé qué tiene que me convence y a la final yo caigo. Y esto es porque muchas veces nuestros límites se llegan a resquebrajar cuando hay una persona que nos insiste constantemente. Entonces, como les decía, la insistencia de las demás personas hacen que nosotros rompamos nuestro límite, terminemos aceptando, o sea, cediendo, ¿no? Porque nos insistieron tanto, dice, sí, tiene razón, a ver, ya salgamos. Aquí les quiero decir una pequeña técnica que cuando ustedes la repiten constantemente van a ver que es poderosa, y es la técnica del disco rayado. La técnica del disco rayado es repetir lo que se quiere sin enojarse ni irritarse. Digamos, está María y tiene que hacer trabajo y sus amistades le dicen, María, salgamos, vamos a una discoteca, ya es viernes y el cuerpo lo sabe, vámonos María. No, lo siento, es que tengo trabajo que hacer porque tengo que entregar un informe a las 5. Sí, pero María, ya es las 4:30, ya es nuestra hora de salida, vámonos. Sí, pero lamentablemente tengo un informe que entregar. Pero María, vámonos. Lo siento mucho, pero tengo un informe que entregar. Pero María, vamos, ve en la disco, vamos a hacer esto, otro, va a haber gente con que bailar. Sí, pero el informe tengo un informe que hacer y el informe no se va a hacer solo. Así que muchas gracias por invitarme, pero me voy a quedar aquí. Ay, es que María, ya hace tiempo que no salimos. Entiendo, muchas gracias, pero tengo un informe que hacer. ¿Qué les parece si salimos otro día? Entonces, en el ejemplo que les dije, María está repitiendo lo mismo. ¿Qué hace esto? Que la persona que le está insistiendo se canse. ¿Por qué? Porque María está utilizando la técnica del disco rayado. Ustedes, en el ejemplo que les di, no están viendo que María actuó grosera. No les dijo, no, ya. Sino que comenzó a repetir tranquilamente que no quería salir, que tenía un informe que entregar, que muchas gracias, que tenía un informe que entregar, que no podía, que tenía un informe que entregar. Es como un ciclo de repetición. No se altera, está tranquila, pero sigue repitiendo lo mismo. No, muchas gracias, tengo un informe que entregar. Entonces, la técnica del disco rayado, ¿para qué nos ayuda? Para repetir lo mismo hasta cansar a la otra persona que nos está insistiendo. De esta manera nosotros conservamos nuestro límite, estamos explicando a la otra persona que tenemos cosas que hacer y si las acepta a buena hora, si no, pues nosotros continuamos haciendo lo mismo. Lo que les aclaro aquí, muchachos, es que la técnica del disco rayado es
repetir, no justifiquen, no, muchas gracias, tengo un informe que hacer. No den más explicaciones. Una frase corta, precisa, que la pueden ir repitiendo. Porque si María dice, no, muchas gracias, es que tengo un informe que hacer y se me esperan un ratito, o es que no es que quiera salir, es que tengo un informe que hacer, y comienza a darle largas, y luego parece que los amigos le comienzan a insistir y haciéndole ver como que ella es malo o mala. Entonces eso rompe la técnica, no es efectiva. Es frases cortas y la repiten constantemente. Eso es todo, no den justificativo, porque si ustedes dan justificativo, le están dando o abriendo la puerta a que otra persona les diga, ves, es que eres así o eres así, y por eso no me quieres ayudar, no me quieres prestar dinero o no quieres salir con nosotros. Y esta técnica es muy importante, ser preciso, frases cortas y repetirlas constantemente, nada más. Entonces eso quiero darme a entender, esta es una técnica muy importante, y vamos con finalmente el ejercicio que les quería proponer, que también tiene que ver con lo que son mis límites. Igual, ¿qué se requiere para este ejercicio? Un cuaderno y un lápiz, un esfero, y comenzar a entablar o escribir cuáles son nuestros límites. Si ustedes gustan, pueden hacerle un screenshot. En el cuaderno ustedes van a poner los ámbitos que ustedes están compartiendo en su vida. Por ejemplo, yo aquí hice un ejemplo de mi ámbito laboral, mi círculo social y mi familia. Entonces, ¿por qué es importante, como yo les dije, escribir, definir tanto lo que hemos aprendido de nuestros fracasos, lo que pudimos haber hecho y lo que debemos mejorar? Y aquí, ¿por qué es importante escribir nuestros límites? Porque le estamos enseñando a nuestro cerebro a centrarse. Por ello es que yo doy estas pequeños ejercicios, porque digámoslo así, si bien no son ejercicios de terapia, pero estos ejercicios les pueden ayudar a centrarse en su cerebro y conocerse mucho más. Entonces yo, por ejemplo, puse en el ámbito laboral, cuando mis compañeros de trabajo me inviten a salir y tenga yo pendientes, lo rechazaré, así me insistan, porque la importancia en el trabajo es que yo cumpla con mi responsabilidad, por ejemplo. Entonces yo debo cumplir, por más que me insistan, por más que traten de hacer que yo ceda, no, mi límite es aquí. Entonces, esos son los límites. Por ejemplo, en mi círculo social no permitiré que nadie me trate mal o me diga comentarios hirientes, por más que sea mi amigo o amiga de confianza. Entonces, mi límite es, estoy riéndome, estoy compartiendo, estoy haciendo chistes, pero si alguien me lanza algún comentario o es muy grosero conmigo, le voy a decir, no me gusta la manera como te estás portando. O sea, yo debo aclarar y saber cuáles son mis límites en cada uno de estos círculos. Y en la familia, por ejemplo, tocar antes de entrar a mi cuarto, porque es mi lugar de privacidad. Son cosas que uno debe priorizar en cada aspecto de su círculo social, porque son cosas que uno no tolera. Y si no impido que la otra persona pase sobre mí, esa persona va a tener la confianza de seguirme transgrediendo. Entonces, lo que aquí busco es que al establecer cada uno de ustedes sus propios límites, se van a dar cuenta de qué soportan y de qué no soportan. Y si esos límites están claros, están definidos, entonces por ello es muy importante esta actividad. Los límites aquí son cosas que nosotros no toleramos, no son cosas que nos limitan. Eso quiero también darles a entender, porque los límites personales, las cosas que nos limitan, son pensamientos que nos tienen encadenados y que no nos dejan continuar hacia adelante. Y estos pensamientos que nos llegan a tener encadenado, muchas veces son por experiencias de fracaso, son porque personas del pasado o situaciones del pasado, no siempre son las personas, a veces son las situaciones que nos envuelven, nos enseñaron a que si quiero intentar algo nuevo, voy a fracasar. ¿O para qué lo voy a intentar? Porque no me siento capaz. Esos son, digámoslo así, pensamientos que nos impiden seguir hacia adelante. Y a eso va la contestación a tu pregunta. No son lo mismo los límites personales, los límites de si hay cosas, situaciones que no me gustan, yo no lo voy a permitir. A pensamientos que no me dejan seguir adelante.
Porque si hay pensamientos que no me dejan seguir adelante, hay situaciones, hay cosas, o hay fracasos, o hay situaciones que me marcaron y yo no las pude superar, cuando voy a intentar algo nuevo, voy a estar mentalizado en no lo voy a lograr porque no soy suficiente. O es que la vida ya me enseñó que si intento, lucho, no lo voy a lograr. Entonces, esos pensamientos son los que me limitan a seguir avanzando. Acá lo que estoy hablando son los límites que uno no debe permitir que la persona transgreda. Yo no puedo permitir que un amigo me trate mal o comience a golpearme, por ejemplo. No, yo tengo derecho a sentirme bien, yo tengo derecho a recibir palabras bonitas, a hacer chistes, pero yo no tengo derecho, yo no puedo permitir como les dije, que otra persona sea grosera conmigo, que me trate mal, porque soy yo y yo merezco respeto. Entonces eso quería hacer hincapié. No, son dos cosas, digámoslo así, diferentes. Y finalmente, para finalizar, quería decirles las futuras charlas que tenía pensado en hacerle. Si ustedes también quieren aportar, quieren conocer o que se hable de futuras charlas, también me lo pueden sugerir en este live o por comentarios. La mayoría de personas que estamos aquí me conocen, entonces no hay problema. Las futuras charlas que vamos a tener son de autoestima en niños, adolescentes y adultos, porque hoy hablé de manera general, no ahondé mucho en la niñez, adolescencia y en los adultos. También quería ver si también podía hablar de la inteligencia artificial, de lo que son las charlas para principiantes sobre ChatGPT, porque he visto que hay mucha gente que está utilizando la IA y siento que como que se pierden un poco y dicen, esta cosa no sirve, entonces quería verlo. Y la última charla que considero que es la más complicada y me gustaría hacerle más participativa, pero habrá que ver cómo la planteo en el futuro, es el autoconocimiento. De aquí le quiero dar una pequeña pista. El autoconocimiento no solo es qué tanto nos conocemos nosotros mismos, también es importante saber de dónde venimos, cómo nos ven los demás. Entonces es un concepto más grande. Entonces eso